El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Martes 7 de junio del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles de Fotobar. Tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Venezolanos entre miles de migrantes que salen en caravana del sur de México con rumbo a los Estados Unidos. Continúa el drama, la salida de ciudadanos de Venezuela que huyen de la crisis que hay en nuestro país. En la cumbre, esto lo decimos nosotros, en la cumbre de las Américas de Los Ángeles, el presidente Joe Biden espera lograr un acuerdo regional sobre el problema de la migración. Y para que ustedes se hagan una idea de la dimensión del drama que hemos atravesado en Venezuela, 6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela hay en todo el mundo, según cifras de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Alrededor de 7 millones, se dice fácil, de personas cuentan con diversos permisos de estadía en las Américas. En Ucrania está en guerra. El producto de la invasión de Rusia, bueno, hay más de 6 millones de refugiados, para que ustedes se hagan una idea del drama que ha sufrido nuestro país. Estados Unidos, por cierto, descartó la invitación de Guaidó a la Cumbre de las Américas, pero estarán algunos miembros del gobierno interino. Washington, esto lo tomó del Nacional, no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela al foro regional, con el argumento de la preocupación de la Casa Blanca por la situación de la democracia y los derechos humanos en estas tres naciones. Lo conversamos ayer ampliamente en este espacio. Sobre el telón de fondo de la crisis, tema que vamos a abordar ampliamente durante la mañana de hoy, la situación económica. Nicolás Maduro decía el peso del petróleo y el gas en el PIB seguirá siendo grande. Decía el capitalismo rentista petrolero se agotó, no es la primera vez, llevan años en esto lo decimos nosotros. Es una meta a mediano plazo que está en pleno desarrollo, producir en todos nuestros alimentos, hacer la situación científica, tecnológica de todas las importaciones. Bueno, esto después, saben ustedes, de favorecer una red de corrupción investigada en distintos países, en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en Italia, de la que formaba parte el empresario colombiano Alex Saab. De hecho, los medios de comunicación de ese país en su momento revelaron lo que contienen los expedientes en su contra de los Estados Unidos. Decía hace algunos meses, un grupo de firmas, entre las que estaba la de Alex Saab, se dedicó supuestamente a tener la grave crisis de hambre que sufre Venezuela para beneficiarse. Lo indignante es que, según el expediente en poder de Estados Unidos, y conocido en exclusiva por esta publicación por semana, Saab al parecer le habría sacado provecho a esa tragedia humanitaria mediante operaciones ficticias de lavado de activos. Bueno, luego de crear toda esa red, ahora Venezuela va a producir todos sus alimentos. Habrá que ver si esto ocurre o no y en qué términos. Lo cierto es que Maduro también hace algunos días aseguraba que la economía de nuestro país ha crecido 2 dígitos en el primer trimestre. Lo vamos a contrastar con nuestro invitado, el economista, profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Yáñez. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, buenos días a la radioaudiencia. Pues yo le quería Adelante. Sí, en efecto, Nicolás Maduro anunciaba un crecimiento económico de 2 dígitos, no sin antes explicar la fuente de tal información, el tamiz de tal información en donde debería de participar el Banco Central de Venezuela, midiendo ese crecimiento a través de la publicación oportuna de cifras del Producto Interior Bruto, que cabe la pena destacar que no se publican en el país desde el año 2019, primer trimestre. Sí hay un rebote económico en la situación de la economía venezolana,
que está acotado en un intervalo que va del 6,5 al 7% del crecimiento del Producto Interior Bruto. Credit Suisse que es un banco suizo donde tiene en cuenta grandes miembros del gobierno de Nicolás Maduro, da cuenta de un crecimiento del 20%, correlacionando incorrectamente el crecimiento de la industria petrolera o de las exportaciones petroleras venezolanas a raíz o a tenor de la eclosión de la crisis en Europa Oriental, con el crecimiento de los precios del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, Petróleos de Venezuela no tiene la capacidad de beneficiarse de este incremento puntual en precios, y explico las dos principales razones. Primero, el deterioro de todas nuestras refinerías, la ausencia absoluta de equipos para extracción de petróleo. Hay menos de 500 taladros de extracción de petróleo en la República, y Venezuela se convirtió en un país que tiene mucho petróleo pero que no puede extraerlo. De hecho, la refinería de El Palito, que está en el estado Carabobo, en el municipio de Puerto Cabello, está siendo reparada por la República Islámica de Irán. Lo que puede ofrecerle Venezuela a la administración de Joe Biden y a la Unión Europea son exiguos 200 millones de barriles de petróleos incrementados a la cuota de 700.000 barriles de petróleos diarios, frente a una demanda diaria de 1.400.000 barriles de petróleo. Entonces, estos acercamientos de la administración de Joe Biden al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, dan cuenta de un error geopolítico por parte de los Estados Unidos, de un debilitamiento de Occidente, debilitamiento que comenzó a demostrarse cuando todo el mundo occidental, me refiero a toda Europa occidental y buena parte de los Estados Unidos, se convirtieron en un rehén energético del régimen de Vladimir Putin, socio ideológico del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Escucho, María Alejandra. Bueno, profesor, nos interesa mucho contrastar con usted la cita. Efectivamente, cuando uno navega por la página web del Banco Central, el último dato del Producto Interior Bruto es del año 2019, como usted indica, hace 3 años, con lo cual, digamos, este anuncio no tiene ninguna información que podamos utilizar para contrastarlo, pero en todo caso, decía Concecomercio, la presidenta de Concecomercio, Tiziana Policial, hace algunos días, que la escasez de gasoil en las regiones es preocupante, afecta a todos los sectores. Decía, el problema no es el precio, que se ajustó en muchas estaciones de servicio en dólares, sino que no se consigue. En esas condiciones es posible, digamos, pensar que había un crecimiento en los términos que dice Nicolás Maduro. ¿Cómo se explica? Lo escuchamos. Bueno, lo que manifestaba la presidenta de Concecomercio es una verdad de perogrullo en Venezuela. El problema no es el ajuste en dólares del diésel en la República, que es el causante del retorno de las largas filas para tanquear los vehículos en las principales ciudades de Venezuela, sino la escasez de producción. Y esa escasez de producción ha tenido incidencias en que Venezuela durante el mes de mayo haya visto desplomarse la exportación petrolera por 2 causas fundamentales: la reparación del puerto principal de la República y los retrasos en los envíos de cargamento para los mejoradores del petróleo venezolano en términos de grados API, para hacerlo más apetecible a los mercados internacionales. 4 de los mejoradores que hacen al petróleo venezolano exportable han dejado de producirse desde el mes de abril como consecuencia del conflicto en Ucrania. La mayoría de los cargamentos de Venezuela se siguen dirigiendo a Asia, se siguen dirigiendo a Irán y a Cuba,
a pesar de la escasez en términos de producción. Las refinerías en Venezuela no tienen la capacidad de producir ni gasolina ni gasoil para satisfacer la demanda interna. Y te hablo de algunos datos que hemos o que he investigado. Las exportaciones en el mes de mayo incluyen 103.500 barriles diarios de full oil que se han enviado a Asia y a Medio Oriente, y Venezuela también despachó tan solo 135.000 barriles diarios de coque petrolero y metanol por debajo de los 242.000 toneladas del mes anterior. Entonces, el problema del diésel, que tiene una incidencia directa en la estructura de precios de la República, porque afecta a toda la cadena de valor en términos del transporte, se convierte en otro obstáculo que debe de sortear la administración del régimen de Nicolás Maduro y su equipo económico para lograr la tan anunciada recuperación. Una recuperación que se basa en la eliminación de aranceles de importación a más de 500 productos que son importados, valga la sobrevaluación del tipo de cambio por las intervenciones del Banco Central de Venezuela, que se han mantenido en un promedio de 83 millones de dólares semanales, y que para poder mantener el tipo de cambio en el estándar ahora de 5.30 a 5.40 bolívares por dólar, requerirían a finales de año una inversión de 4.000 millones de dólares. Se espera que para finales de año exista una depreciación del 39% del tipo de cambio, que lo lleve a 7 bolívares por dólar, muy por debajo aún, María Alejandra, y la radioaudiencia, del valor de equilibrio, que serían 11 bolívares por dólar. Sin embargo, el gobierno sigue manteniendo estrategias y mecanismos artificiales para controlar tanto el tipo de cambio como la inflación, pero no puede haber recuperación en un país que no tiene acceso al crédito, no puede haber recuperación en un país en donde no existe acceso a los mercados internacionales, y no puede haber recuperación en un país que no tiene capacidad de generar servicios públicos de calidad y manufactura. Y finalmente, cualquier dato de recuperación pasa por la publicación oportuna de la actividad económica de los años 2020, 2021 y el segundo trimestre del año 2022, publicado por un banco central que en realidad fuese autónomo e independiente y cumpliera lo estipulado en los artículos del 318 al 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No solamente que al navegar en la página del Banco Central no encontramos los datos del Producto Interior Bruto, sino que tampoco encontramos los datos de balanza de pagos ni de cuenta corriente de balanza de pago, con lo cual la rendición de cuentas contables para el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales se hace cada vez más difícil, y por ende es que aún Venezuela no recibe los 5.000 millones de dólares que fueron otorgados como parte del auxilio para la atención de la pandemia por la COVID-19 a la fecha, aunque el Banco Central consolidó de manera unilateral esa sumatoria a las reservas internacionales de la República, de las cuales se han perdido 180 millones de dólares a la fecha para poder mantener este tipo de cambio artificialmente sobrevalorado. Tenemos una pausa para pulsar. Por cierto, Venezuela no accede a los fondos de organismos como el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales, por la falta de reconocimiento que tiene el régimen de Nicolás Maduro, entre otras cosas, profesor. Además, del tema del manejo, del oscurantismo del manejo
de las cifras y los datos oficiales en nuestro país. Tengo que hacer una pausa para la policía. Yo le dejo un par de inquietudes a propósito del análisis que comparte con nosotros. En principio, da la impresión, profesor, que la recuperación económica de haberla responde inicialmente a el crecimiento, el incremento de los precios del petróleo. Eso quisiera puntualizarlo, pero al regreso de la pausa. Y en segundo lugar, esto cómo afecta al sector privado, que tiene que lidiar, insisto, con la falta de combustible. Una unidad de transporte puede estar detenida al menos una semana porque no puede abastecerse, lo decía la presidenta del Consejo de Comercio. Al regreso le pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FAN 3 Serie. Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compre.seibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y yo solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Contigo. Que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también veamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Encontramos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez. Y yo le dejaba un par de inquietudes. Una que tiene que ver con la explicación que compartía en el corte anterior. Da la impresión que si hablamos de crecimiento de nuestro país, responde inicialmente al incremento de los precios del petróleo producto de la guerra en Ucrania. Quisiera puntualizar eso, profesor. En primer lugar, y en segundo lugar, bueno, este crecimiento impacta y de qué manera el sector privado. Un sector comercial, por ejemplo, que tiene que lidiar con unidades de transporte que pueden estar detenidas al menos una semana porque no tienen cómo abastecerse de combustible. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. La recuperación económica en Venezuela o el rebote estadístico luego de 8 años de caída del Producto Interior Bruto obedece a lo que en Microeconomía 4, en teoría del bienestar, llamamos recuperación desigual, asimétrica e inequitativa. Ese 6%, repito, 6% de rebote en la actividad económica no es suficiente para abarcar a todas las capas de la sociedad. Es decir,
desde el punto de vista de la construcción de una función económica de bienestar social, no hay bienestar social desde el punto de vista económico en Venezuela, porque el Producto Interior Bruto per cápita o el nivel de renta del venezolano sigue siendo muy bajo para poder adquirir la canasta normativa elemental o básica, que es una nueva categoría del Banco Mundial, que supera los $400 frente a un salario de menos de $24, producto de la depreciación del tipo de cambio, que pasó de 4.30 a 5.30 bolívares por dólar, 5.40 bolívares por dólar. Hay una desaceleración, desde luego, en el tipo de cambio, en la depreciación del tipo de cambio, es de 12% este año frente al 75% del año pasado, pero esos efectos anteriores tienen una incidencia en la realidad económica actual. El régimen, bajo la lógica del régimen de Nicolás Maduro, parece que el ministro de Economía es Edith Piaf, que cantaba que todo está olvidado y todo está barrido en una canción que en francés se llama Je ne regrette rien. Yo no me arrepiento de nada. Luego, las estructuras de costos del sector privado, que ha demostrado que es absolutamente independiente de un Estado todopoderoso, porque sencillamente el Estado de Venezuela, María Alejandra, de la radioaudiencia, colapsó. Entonces, las estructuras de costos de nuestras empresas y de nuestros comercios, que han sobrevivido a estos 8 años de caída continua del Producto Interno Bruto y a 4 años de hiperinflación, son estructuras de costos absolutamente ineficientes, como consecuencia de que los empresarios y comerciantes han tenido que asumir la responsabilidad del colapso del Estado en la prestación de servicios de energía, de agua potable, de transporte y de suministro y de consecución de combustible en mercados desregulados o en mercados negros, que son muy comunes en la Venezuela actual y frenética de Nicolás Maduro. Venezuela no se ha arreglado, Venezuela ni se arregló, ni hay un equilibrio en ese rebote económico suficiente para toda la población. Asumir que Venezuela se recuperó sin la aplicación de un programa económico coherente que embride disciplina fiscal y monetaria es aportar nihilismo y posverdad a una narrativa reduccionista de la realidad económica. Y finalmente, María Alejandra, espero seguir aportando y ayudando en tu programa y que tengamos más y mejores palabras frente a las menos y pobres palabras del régimen que nos conduce hoy a estos duros tiempos de exilio, de expolio superiores a los de países en guerra como Ucrania, y a niveles de inflación medidos por el Fondo Monetario Internacional que superan a los países con crisis humanitarias complejas como Yemen y Sudán. Venezuela no merece ser comparada con países como Yemen y Sudán. Venezuela no tiene por qué tener la misma realidad social y económica yemení y sudanesa. Venezuela debería de tener realidades latinoamericanas, Venezuela realidades hispanoamericanas y modernas, y Venezuela no debió jamás pasar por estos duros, secos, feroces y mustios años del proceso de improvisación económica impuesto por el régimen de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, María Alejandra. Profesor, entiendo, ojalá no tenga que retirarse. Una pregunta más. Me imagino que tiene compromisos que cumplir. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de exponer sobre lo pequeño, el dato pequeño. Usted mencionaba un tema de la desigualdad que existe, que es evidente en nuestro país. Y sin ir más lejos, el presidente de Econindustria, Luigi Picella, decía hace algunos días: si no hay consumo
y no se recupera el poder adquisitivo, muy difícilmente nosotros vamos a recuperar la operatividad de la industria. Y yo le pedí un comentario porque es uno de los sectores por excelencia que genera empleo y puede generar crecimiento de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Justamente te puedo decir lo que voy a dar dentro de 2 horas en la Universidad de Carabobo en mi clase presencial de microeconomía 4 tópicos del bienestar. Para que exista incremento en la demanda, debe haber incremento en el consumo para que se produzca equilibrio económico o equilibrio sostenible desde el punto de vista de todos los mercados. Es imposible que un país que tiene un salario de menos de $24 al mes, con unos pensionados que ganan menos de $24 al mes, frente a una canasta compuesta por 60 rubros para la subsistencia elemental valorado en $460, tenga recuperación económica. El problema de la economía, María Alejandra, es que la economía debe de garantizar niveles de eficiencia y niveles de equitatividad. Y en la equitatividad es donde este gobierno ha demostrado una absoluta antinomia entre su oferta ideológica y la realidad de lo que produjeron. El chavismo ha generado en Venezuela el más hórrido proceso de desigualdad económica existente en cualquier sociedad del mundo. Venezuela es un país en donde coexiste el lujo sibarítico de una hegemonía cercana al poder que ha hecho del erario público su botín personal y un 90% de la población que está excluida, escindida, incapacitada y lisiada para poder accesar a los mercados de educación, de salud, de formación, de servicios públicos y de niveles de vida decentes y concomitantes con la dignidad. No hay equilibrio económico y no hay prosperidad económica si no hay fortaleza institucional y democrática. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Adam Smith en un libro que se llama La riqueza de las naciones y que es la base fundamental de la teoría neoclásica de la economía, que pareciera que los ministros del régimen de Nicolás Maduro deben de releerlo para dejar de hacer propaganda política y hacer de verdad actividad de políticas públicas tendientes a la mayor suma de bienestar y de felicidad, que es una máxima de Simón Bolívar copiada de Jeremy Bentham, un utilitarista que estudiamos en la universidad. Uno se pregunta si esta gente se escapaba de las clases de economía o si lamentablemente son el resultado del imperio de la ratio instrumental y metodológica sobre la ratio ética y moral, que embrida conocimientos necesarios para producir hombres y mujeres de gobierno capaces de generar políticas públicas tendientes a producir niveles de igualdad, de equilibrio y de felicidad que no se sumen en más de 7 millones de migrantes venezolanos que en verdad lacera la conciencia de cualquier ciudadano venezolano. De nuevo, agradezco tu gentileza y espero que de verdad sigamos teniendo libertad para la palabra y palabra para la libertad. Muchísimas gracias María Alejandra. Gracias, profesor. Sabemos que tiene compromisos que cumplir. Le agradezco profundamente habernos acompañado hasta esta hora. Economista, profesor de la Universidad de Carabobo, más claro imposible. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
tesorero del Plan 3CID. Estimado colegio ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales seibel.net.be, hombre.seibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Buenos días. Cipriana Ramos, ¿me escucha usted? Buenos días. Sí, lo escucho perfecto. Ay, gracias por atendernos, por acompañarnos la mañana de hoy. Yo iniciaría conversación a partir del tema que debatíamos con el profesor Carlos Ñañez hace algunos minutos. El régimen de Nicolás Maduro habla de un supuesto crecimiento económico en el primer trimestre de este año. El profesor decía, bueno, probablemente, entre otras cosas, lo que está ocurriendo en Venezuela responde al incremento de los precios del petróleo, producto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, es una situación absolutamente desigual, que no llega a todos los sectores y mucho menos a toda la población. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, no llega a toda la población, que es lo que estamos viendo todavía en las calles. O sea, si llegara a toda la población no viéramos la miseria, la gente recogiendo, la gente pidiendo en los supermercados. El tema, creo, más crítico que tenemos en este momento es el sector salud. Ir a un médico es mucho dinero, hacerse un examen, una operación, o sea, eso está muy crítico. O sea, tú ves que llegan informes de personas que necesitan y no te bajan de 20,000, 30,000. El último que recibí esta semana fueron $60,000. O sea, de verdad que es muy triste ver cómo se nos va la salud de las manos, y quienes pueden ayudar en el fortalecimiento de los hospitales es el sector Estado. Es el Estado, porque el Estado es el que a quien tú le pagas los impuestos para que los distribuya equitativamente en las personas. Y lo principal en un Estado es la educación y la salud. Y en este momento la salud, con todo lo que puedan decir, que van a visitar los hospitales, que van a ver, no. Tenemos porque es que además visitan los hospitales y muestra que tiene un acetaminofén, una dipirona, un losartán, y una operación que pasa. ¿Dónde se hace esa persona los exámenes? ¿Dónde va esa persona a hacerse unos exámenes para poder un preoperatorio? Eso cuesta mucho dinero. Entonces, hay que atacar, evidentemente, es el fondo, María Alejandra. O sea, el tema no son lo puntual. O sea, hay un exceso. Primero, que caímos muy bajo, ¿ok? Y cuando caemos tan bajo, comenzamos a medio recuperarnos y vemos como que, wow, o sea, hay un crecimiento, ¿no? Un crecimiento en lo que hay. Estamos saliendo un poco de lo bajo que caímos. Y después que, bueno, o sea, Vargas, por lo menos, Puerto Cabello, que son estados, son ciudades portuarias, aduaneras, todavía no se ha visto una recuperación porque las importaciones no han incrementado. La facilitación que se habla de las exportaciones
no se ve tan profundamente como se quisiera. O sea, cuando un camión tiene que pagar en toda una vía, pararse en cualquier cantidad de alcabalas, eso es un costo adicional del producto de exportación. Y el producto de exportación no soporta tantos costos adicionales de discrecionalidad de los funcionarios. Y el producto de importación tampoco. A propósito de lo que dice nuestra invitada, contrastábamos con la audiencia lo que dijo, me parece que ayer, Nicolás Maduro, advirtiendo que es una meta, ahora mismo, a mediano plazo, que está en pleno desarrollo, producir todos los alimentos que se consumen en Venezuela. Claro, después de años de destrucción y acoso y derribo al sector privado y productivo de nuestro país. Yo le pediría un comentario porque de aquellos polvos, estos lodos, ¿qué puede decir? Nos la escuchamos. Cuando destruyeron Agropatria, cuando destruyeron el agro, cuando destruyeron el campo, la producción nacional, lo hicieron en función de que íbamos a producir. Yo tengo 20 años oyendo que... Bueno, 20 años no. Yo creo que yo tengo toda una vida oyendo de la sustitución de importaciones. Porque mi actividad siempre ha sido aduanera portuaria. Yo tengo una vida, yo recuerdo un famoso decreto 239 de Carlos Andrés Pérez, donde hablaba de sustitución de importaciones. O sea, eso ha sido toda la vida, por lo menos toda la vida en este país, oyendo sustitución de importaciones. Vamos a producir lo que consumimos y vamos a exportar excedentes. Venezuela no está para producir lo que consumimos y exportar excedentes. Venezuela está para producir para exportación y para producir para el consumo. Y todo aquello que no se produce en el país, como lo hace cualquier país del mundo, se importa. O sea, tenemos que ver cuál es nuestro fuerte, dónde están nuestras ventajas comparativas para decir voy a exportar esto. Por lo menos en Venezuela ahorita muchos critican el tema de la exportación de ganado. Pero es que resulta que en Venezuela no se está consumiendo la carne como se consumía antes. Y por lo tanto ahí tienes un producto de exportación. Entonces vamos a facilitar las vías de movilización, vamos a facilitar el registro en Sinagro, vamos a facilitar realmente las exportaciones. Eso es lo que se quiere. Porque tú ves que estos días exportar es posible. Fue una campaña que duró como 2 semanas. Exportar es posible. Sí, claro que exportar es posible. Pero tienes que ir a las trabas de exportación. O sea, no es posible que tú, para exportar un producto, necesitas, en principio, una resma de papel de todos los documentos que te piden. Una resma de papel por exportación. Y tenemos un sistema automatizado de transmisión electrónica para lo que es el tema de aduana. Tenemos un bolipuerto automatizado también. Pero tú necesitas una resma de papel porque todo el mundo quiere un expediente. Y además tienes que reunirte con la Guardia Nacional y con Antidroga antes de hacer una exportación. Tienes que bajar al exportador, tienes que reunirse por el tema de la droga. O sea, los controles de inteligencia no funcionan. Porque si funcionaran, no tengo yo que estar allí, no tengo que llevar 200.000 papeles para que pueda funcionar una exportación. Entonces no funcionan, funciona la discrecionalidad del funcionario. La discrecionalidad funcionaria no es mala per se. Pero cuando la aplicas en estos casos para dañar el comercio internacional, sí es muy dañino, sí es muy perjudicial. Ahora, hablemos de lo que está ocurriendo en el terreno, y de este tema también conoce nuestra invitada. Decía la actual presidenta de Consecomercio que la escasez de gasoil en las regiones afecta a todos los sectores productivos. Ella advertía, una unidad de transporte puede estar detenida al menos una semana porque no puede abastecerse. ¿Qué impacto tiene esto para el sector del que forma parte nuestra invitada? La escuchamos. El sector transporte público y el sector transporte de mercancías siempre se ha visto afectado por el tema del combustible. Cuando llevan el gasoil a 0,5, o sea, a mí eso me parecía imposible, llevar un gasoil a ese precio. Cuando lo llevaron yo decía, bueno, ok, me está vendiendo un gasoil extremadamente caro para nosotros los venezolanos, pero resulta que es de mala calidad. O sea, si nos vendes un producto que me lo quieres vender a precio internacional, dame la calidad internacional. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un vehículo para una semana para poder surtir de combustible, porque en estos momentos inclusive el que cuesta 0,50 tampoco lo consigues, resulta que eso influye en los precios, en el precio del flete cuando ese camionero va a cargar. Influye. No, ahorita no influye en la escasez de vehículos en la vía, o sea, para el servicio,
porque no tenemos tanto que transportar. Por eso no influye, porque si tuviésemos mucho que transportar, si influyera en la escasez de vehículos en la vía. Ahorita lo que influye es en el precio, porque si un vehículo se me para una semana, eso va al costo del producto. Y el costo del producto final es un acarreo más costoso. ¿Cuánto cuesta acarrear del puerto de La Guaira a Maracaibo un camión? ¿Cuánto cuesta? Cuesta mucho dinero y eso influye en el precio final de todos los productos. O sea, eso influye en todos los precios que pagamos los venezolanos, que entonces luego decimos que los comerciantes son especuladores. No, el comerciante no es que es especulador, el comerciante soporta todos los costos y gastos para la venta de un producto. Ahora, es posible hablar de recuperación económica, y depende de en qué términos, si no hay recuperación del consumo. También contrastábamos con tu invitado anterior lo que ha dicho el actual presidente de Conindustria, Luigi Picella. Él decía, bueno, si no hay consumo, no se puede recuperar el poder adquisitivo, muy difícilmente se va a recuperar la operatividad de la industria. Creo que esto pasa en todos los sectores de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? ¿Me escuchamos? Es que además del tema del consumo, la recuperación de la industria pasa por la recuperación de los servicios públicos. Sí, Luigi dice que el 25% de la industria solamente está operativa. Si cada industria tiene su línea de producción funcionando en un tercio, y esas industrias arrancan a producir, olvídense que nosotros vamos a tener electricidad. La electricidad se nos va. Entonces, necesitamos para producir servicios públicos. Para yo poder atender en un restaurante con eficacia y eficiencia necesito agua. ¿De qué está pasando con el agua? Que tengo que pagarla bien cara, porque pago un servicio a quien legalmente, entre comillas, tengo que pagar, me suministra el bien, que es en el caso de nosotros Hidrocapital, pero también tengo que pagar las cisternas que me llegan. Entonces es un tema no solamente de que yo quiera producir, es un tema que yo necesito de elementos para producir, y que cuando me obligaste a comprar unos generadores de energía para tenerlos allí, ahora resulta que no tengo el combustible. Que quisiera producir, claro que quiero producir, claro que yo quiero que Venezuela, que la mayoría de los productos que se consumen en el país sean venezolanos, porque además tenemos productos de calidad. Pero resulta que no es tan fácil decir, es que es fácil decirlo, el problema es llevarlo a la práctica. El problema es que cuando yo prenda todas esas máquinas no se me vaya la electricidad en el país. ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, si no se ataca, o sea, lo primero que tiene que atacar ese señor cuando dice, el consumo tiene que ser compra venezolana, producción en Venezuela, es decir, porque estamos generando la energía eléctrica suficiente porque tenemos la electricidad suficiente porque tenemos el combustible suficiente porque tenemos productos de calidad porque podemos importar la materia prima eso es lo importante. No decir que voy a producir, eso es muy fácil. Y entre otras cosas, también hay que recordar lo que pasó con los servicios públicos en nuestro país durante años, la estatización, las nacionalizaciones, confiscaciones que nos llevaron otra vez a la situación que tenemos hoy, ni hablar de los miles de millones de dólares que desaparecieron, dilapidaron justamente en el marco de una supuesta emergencia eléctrica. Yo le pediría un comentario al respecto. Pero es que mismo lo que se dilapidó con la emergencia eléctrica son todas las empresas que expropiaron, fue la energía eléctrica, fue Agropatria, fue Cloro, fue el otro, esta mañana yo me iba a cepillar los dientes y me recordé de CRES, porque la crementa, CRES no está en Venezuela, y me recordé por qué no estaba en Venezuela. Entonces tú empiezas a ver todo eso y tú dices, es que no tenemos por qué. Bueno, ok, vamos a suponer esto es pasado, de aquí en adelante. Sí, pero de aquí en adelante, para yo poder producir, necesito de... Y lo que yo necesito, tú lo destruiste y tienes que construirlo. Tienes que comenzar por construir lo que destruiste en servicios básicos. Y los servicios son la electricidad, pero también es el agua, pero también es la salud. O sea, es la vialidad. O sea, ¿cómo está la vialidad en Venezuela? ¿Cómo haces tú para sacar de
Carayaca, lo que se produce en Carayaca, cambur, la remolacha, la zanahoria. O sea, Carayaca produce muchísimos productos, el aguacate, todo lo que se produce en Carayaca. ¿Cómo hace para sacarlo? ¿Cómo hace para sacarlo de esas montañas de la costa de Vargas, de Chupa, de Toazana, o sea, de esos asentamientos campesinos que hay arriba? Entonces yo hablo de Vargas solamente. Así está todo el país. O sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo produce un campesino si no tiene gasoil? ¿Cómo extrae el producto si no tiene gasoil ni carretera? O sea, el tema no es vamos a producir en Venezuela. Es ¿cómo vamos a producir en Venezuela? ¿Con qué vamos a producir en Venezuela? Y yo creo que lo más básico y determinante es el tema eléctrico. No, y con qué dinero la gente va a consumir esos productos. Regreso a la pausa, quisiera referirme al tema, yendo a lo pequeño. Por ejemplo, recientemente destacaban algunos portales informativos que el régimen de Nicolás Maduro ha revertido en silencio los subsidios a los servicios públicos. Esto significa un golpe en el bolsillo de los venezolanos. Ha dolarizado el precio del diésel, está el impuesto a las grandes transacciones financieras. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FAN 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales seibel.net.be, compre.seibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Lab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Lab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Lab Biodiagnóstico. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña la expresidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, y yo le dejaba una inquietud a propósito de la recuperación del consumo, si es posible hablar de, crecimiento económico en nuestro país, dice Nicolás Maduro, de 2 dígitos en el primer trimestre, si el ingreso de los venezolanos, resulta seriamente afectado por el ajuste silencioso que ha habido, por ejemplo, en el precio, en el subsidio de los servicios públicos en nuestro país, ni hablar del impacto del incremento del diésel, o la dolarización, mejor dicho, del diésel, o el impuesto a las grandes transacciones financieras. Yo le pediría un comentario en primer lugar. En segundo lugar, nos dice una oyente por Twitter, se identifica como Yurbis. Por supuesto que esa afirmación es otra mentira del gobierno, es decir, el crecimiento de 2 dígitos en el primer trimestre, dice ella, no solo por la falta de combustible, sino por la falta de energía eléctrica constante, el éxodo de más de 6 millones de venezolanos. Esto quedó igual que Cuba, dice. ¿Qué responde usted? La escuchamos. Una baja en el consumo, pero además fíjate que el consumo sí se puede recuperar
si recuperamos las industrias, si recuperamos la producción, porque ¿qué sucede con el dinero? El dinero es un circulante, y cuando tú recuperas el agro, hay más dinero en el agro, y ese dinero va permeando en las familias y llega a todo el país. Cuando tú recuperas la industria pasa lo mismo, o sea, voy a tener producción, voy a pagar mejores salarios, voy a tener más personal trabajando, eso va a elevar consumo. Pero eso es una cadena. O sea, el consumo no se eleva per se porque emitieron un poco de dinero, se lo entregaron a la gente para que compraran, no. El consumo se eleva y realmente estabiliza la economía cuando es producto de la producción en el país. Cuando yo comienzo a activar fábricas, ¿verdad? Que cuando activo una fábrica que necesito personal, ese personal percibe un ingreso, ese ingreso va a su familia, y de allí va el plomero, allí va la señora que trabaja en la casa que la tiene, allí va el dinero para el sector salud, para el sector educación, o sea, eso circula, por eso el dinero se le llama circulante, y lo único que activa consumo es circulante. Si no se activa consumo, si no hay dinero para consumir, olvídalo. Bueno, el consumo que realmente te dinamiza la economía. Ahora, sobre lo que dice esta oyente, ¿qué dice usted? Finalmente, le pregunto a Cipriana Ramos. Pero que ratifican lo que estoy diciendo, o sea, si tú prendes una industria, nos va el servicio eléctrico en los hogares y en los demás espacios, o sea, no hay electricidad, o sea, no se restableció. Por eso te pregunto, por eso preguntaba en un principio, ¿cómo hacemos para producir? ¿Con qué electricidad vamos a producir? ¿Con qué gasoil se produce el agro? ¿Con qué gasoil prendo los generadores eléctricos, las plantas? Porque me obligaste a comprar una planta, un generador eléctrico, porque ahora no tengo combustible. Pero me estás obligando. Entonces los servicios públicos se incrementaron en el pago ordinario, pero es que resulta que yo extraordinariamente vengo pagando un incremento de los servicios públicos desde siempre. Entonces ahora tengo que pagarlo más caro a quien supuestamente te presta el servicio, pero sigo comprando la cisterna de agua. Más caro al que supuestamente te suministra electricidad, pero sigo teniendo el generador de energía y buscando el combustible. Pero resulta que las alcaldías, como no tienen el ingreso ahora del sistema constitucional y las gobernaciones, se incrementa. Aquí en Vargas ahorita se está discutiendo, entre comillas, la ley de timbre fiscal, que viene ahora, bueno, su nueva cuenta de ellos, que es el Petro, porque ya la unidad tributaria la olvidaron, o sea, ni siquiera se sentaron a reconsiderar cómo vamos a hacer para recomponer la unidad tributaria para que siga funcionando en todo el país. No, ahora todos lo llevaron a dólar, porque el Petro no es más que un dólar disfrazado. Entonces ahora están discutiendo, o sea, ellos están buscando sus ingresos y además los están dolarizando. Porque tú no ves que ninguno de ellos se habla de un incremento de un producto en bolívares. El incremento de todos los productos es en petros, que es decir, en dólares. Un petro está costando ahorita 300 bolívares, 300 y tantos bolívares. Entonces, los impuestos municipales incrementándose porque ellos necesitan recursos para poder seguir operando. Las gobernaciones inventándose también cómo hacerlo. Aquí en Vargas tenemos que la gobernación ha autorizado un Ocean Caribbean limpieza de contenedor, o sea, en todo el mundo se están quitando los tapabocas y aquí en Vargas, y ahora se fueron a Puerto Cabello, siguen cobrando $100 por limpieza de contenedor. Imagínate tú, o sea, qué barbaridad, una limpieza de un contenedor que tú entregas vacío, se va a un terreno a esperar en algún momento que lo meten en un barco para llevárselo, o para meterlo en una exportación. Entonces, esos son los cobros que estamos viendo que están generándose desde la gobernación y desde la alcaldía. Aquí en Vargas se paga un aporte social cuando vas a visitar un documento. El tema de los cobros de notaría es exorbitante. O sea, sería importante conocer ahorita cuántas nuevas empresas se han creado con las nuevas tasas y tarifas de notarías.
Sí, lo que algunos Cada día especialistas te metes denominado- más la mano en el bolsillo. Efectivamente, que en la práctica es eso, meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos, lo que algunos especialistas han denominado como la voracidad fiscal del régimen venezolano. Cipriana Ramos, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consecomercio, bueno, explicando y además compartiendo información valiosa sobre el tema que hemos debatido la mañana, de que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y las declaraciones que vienen desde el régimen de Nicolás Maduro, que habla de un crecimiento, que habló recientemente de un crecimiento de 2 dígitos en el primer trimestre de este año, pero que la mayoría de la gente no lo siente, no lo ve. Y bueno, una crisis que afecta directamente a todos los venezolanos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.